Listo, chicos. Entonces, pues para los que se acaban de conectar, también buenos días. Les estaba comentando entonces que vamos a continuar respondiendo el módulo. Hoy vamos a intentar hacer una clase flash para que nos alcance, para que podamos adelantar bastante. Recuerden que ustedes el día de hoy ya tienen que tener el módulo resuelto hasta la pregunta número 100. ¿Listo? Ustedes en casa ya tienen que ir haciendo un trabajo autónomo, aunque pues en clase estemos realizando la retroalimentación, porque recuerden que al final del periodo pues ustedes ya tienen que tener el módulo resuelto y es posible que el tiempo pues no nos dé para ver todas las preguntas, ¿listo? Entonces vayan adelantando en casita, los que van al día ya van en la 100 y antes de iniciar pues les recuerdo que de hoy en 8 días no hay clase, ¿listo? Recuerden que estamos en el receso de Semana Santa, entonces después de hoy nos vemos hasta dentro de 15 días, ¿listo? Bueno, muy bien. Voy a ir llamando lista. Empezamos con la pregunta 34 y entonces pues vamos resolviéndolas rápidamente para que el día de hoy pues adelantemos bastante. ¿Listo? Entonces, Tania, empecemos con la pregunta 34, por favor. Algunos párrafos analizan el espacio geográfico con un hecho histórico, donde el espacio mínimo es social, entendido que no existe sociedad espacial y que la historia no se cumple por fuera del espacio. Para tal efecto, plantean la formación socioeconómica y espacial como una forma de estructura productiva y técnico-productiva, expresada geográficamente por una cierta distribución de las actividades de modos de producción, donde las formas espaciales serán un lenguaje de los modos de producción, y donde el espacio no es solamente una tela de fondo inerte y muerta, de acuerdo con los anteriores preceptos. Usted abordaría un estudio de carácter geográfico teniendo en cuenta a. Características bióticas, abióticas, atrópicas y su desarrollo e interacción en determinado espacio con una mirada retrospectiva. B. Elementos económicos y políticos del presente, ya que estos articulan el conjunto esencial de toda sociedad. C. La oferta socioambiental, ya que esta determina el grado de su desarrollo o desarrollo de cualquier espacio geográfico. D. Los acontecimientos netamente históricos que configuran las realidades espaciales hoy en día. Listo. Tania, ¿cuál respuesta marcaste en esa pregunta? Ahí se me perdió. La C. Bueno, en la pregunta 34 la respuesta correcta es la A, ¿listo? Estamos hablando de las características físicas del espacio y pues nos están diciendo cómo puedo yo hacer para aprovechar al máximo ese espacio. ¿Listo? Entonces, por supuesto que lo primero que tengo que hacer es conocer esas características bióticas y abióticas. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues justamente me estoy refiriendo a la flora, a la fauna, al entorno en general y a otras características como por ejemplo el clima, el relieve. Todo eso cuando yo conozco mi entorno lo puedo aprovechar. Cuando no conozco mi entorno, pues resulta que, por ejemplo, yo puedo sembrar papa en un lugar donde no se da y entonces pierdo ese aprovechamiento que se puede hacer del espacio. ¿Listo? Entonces es importante conocer el territorio que yo habito y lo primero que haría sería un estudio de las características bióticas y abióticas. Muy bien, Tania. Daniel, leamos la 35, por favor. Profe, yo todavía no tengo el módulo. Listo. Bueno, Daniel, ya estamos a mitad del periodo, ¿listo? Entonces, estás para que te pongas al día, por favor, revises los videos anteriores y verificas, ¿ok? Te pongo la asistencia, pues porque me demuestras participación, pero te recomiendo el módulo, ¿listo? Valentina, lee la 35, por favor. La geografía es la ciencia social que estudia los elementos, hechos y procesos que se presentan en la superficie terrestre. Además, es una disciplina que sirve para conocer las características del lugar donde se habita, pues ella describe, explica e interpreta la acción
de las personas sobre un espacio. La geografía nos ayuda a entender esto porque explica la relación que el hombre establece con la superficie terrestre a partir de las potencialidades que el espacio le ofrece para satisfacer su necesidad. B. Existente entre los seres vivos, pues a estos se les dificulta sobrevivir unos sin otros, ya sean animales o vegetales. C. Que el ser humano tiene con el paisaje cultural, pues la transforma para su beneficio. D. Existen entre todos los lugares de la Tierra que han sido afectados directamente por la acción del hombre. ¿Cuál respuesta marcaste? La A. La A, muy bien, Valentina. La A es la respuesta correcta. En lo mismo que estamos hablando, ¿no? Y también lo vimos la clase anterior, es el tema de que el entorno es el que determina al ser humano y pues justamente esa parte de la geografía es la que nos va a permitir identificar cuál es esa relación que los seres humanos establecemos con el espacio, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Muy bien. Andrés Peña, 37, por favor. Buenos días, creo que es la 36, profe. 36, sí, señor. Las comunidades indígenas actualmente atraviesan por diferentes problemáticas. Las condiciones de pobreza, el atraso, la discriminación, la supervivencia y los escasos espacios de participación política evidencian la dificultad de comprender la diversidad étnica que presenta la sociedad colombiana y los desarrollos particulares que tienen cada una de estas comunidades. Una reivindicación actual de los indígenas es A. La recuperación de las tierras ancestrales. B. El aislamiento de la sociedad moderna. C. La retribución por 500 años de exterminio. Y D. El respeto por la identidad cultural. ¿Cuál marcaste, Andrés? Andrés, ¿cuál respuesta marcaste? Profe, marqué la D, el respeto por la identidad cultural. Exactamente, Andrés, muy bien. Esa es la respuesta correcta. Y bueno, chicos, de pronto alguno de ustedes se pudo haber confundido con alguna de las otras respuestas, pero entonces lo más importante es lo siguiente. Es muy fundamental el tema del respeto, ¿sí? Si nosotros no tenemos respeto por las comunidades indígenas, puede que, por ejemplo, miren que la primera dice que la recuperación de las tierras ancestrales. ¿Les podemos dar las tierras? Claro que sí, pero si nosotros no los respetamos, ellos van a seguir en esa posición por debajo del resto de la sociedad, sin derechos, sin garantías, ni nada por el estilo, ¿sí? Inclusive poseer esas tierras los puede llegar a aislar, porque entonces el resto de la sociedad va a decir, no, ustedes son indígenas, quédense allá donde están, ¿cierto? Entonces lo primero y lo fundamental que se necesita es el respeto por estas comunidades y luego sí el resto de las cosas, devolverles sus tierras, garantizarles derechos políticos, etcétera. ¿Listo? Muy bien. Antonia, ayúdame ahora sí con la 37, por favor. Sí, señora. La burguesía se formó en Europa Occidental desde la Baja Edad Media dentro de los valores de la moderación, la abstinencia y la represión, valores con los que encontró en conflicto al considerarse definitivamente su éxito a finales del siglo XIX, luego de la gran expansión industrial y financiera. La burguesía ya no vivió entonces en una economía familiar de escasez o alejada de las tentaciones de la alta sociedad. En esta medida podemos concluir que los valores éticos de la burguesía se modificaron debido a sacrificios que debió hacer para alcanzar su posición social. B. Su ascenso social luego de un gran crecimiento de la industria. C.
las prédicas morales de la religión que la invitaban al ascetismo, D, la moderación y el ahorro con los cuales debió vivir en el siglo XX. 19. 19. Yo ¿Cuál marqué marcaste? la D. Bueno, la respuesta correcta en la 37 es la B. ¿Listo? La B. Y pues resulta que justamente esta burguesía, démonos cuenta que les explicaba yo en la clase anterior, que anteriormente nosotros teníamos un rey, ¿cierto? Un monarca, y ese monarca era el dueño de todas las tierras. Cuando me refiero a nosotros estoy hablando de Europa, ¿sí? Para que ustedes se ubiquen porque estamos hablando de Occidente, ¿listo? No era el caso de América porque en América teníamos otra distribución. Pero en Europa puntualmente había un rey, el rey era dueño absolutamente de todas las tierras y toda la gente que vivía ahí le debía su vida y pues su lealtad al rey para que el rey los dejara habitar sus tierras, ¿sí? Resulta que con el pasar del tiempo, pues la gente dejó de creerse ese cuento, dejamos de decir como no, esto no es solamente de el rey, sino que yo también puedo ser un propietario de estos lugares y pues la gente que era comerciante empezó a adquirir dinero a través del comercio y a acumularlo. Entonces se formó un inicio de la burguesía, ¿listo? Sin embargo, esa parte de la burguesía que nosotros conocemos como esa gente que digamos no son políticos, ¿cierto? Pero tampoco son pueblo, no son mano de obra como nosotros, sino que son unas personitas que están en medio, ¿cierto? Que tienen un acceso económico un poco más alto que el de nosotros, pero no tan alto como el de los gobernantes. Esas personas que se encuentran en esa franja son las que se empiezan a llamar burguesía y es una nueva clase social que empieza a existir en esa época de la que nos están hablando, que se consolida a finales del siglo XIX, ¿cierto? Entonces ya tenemos la formación de esta clase social y pues finalmente a lo que nos referimos es que ellos inicialmente comienzan diciendo como no, el dinero tiene que hacer que la gente mejore, el dinero tiene que servir para estudiar, para investigar, pero pues miren que nos están hablando en ese párrafito, nos están diciendo que la burguesía tiene un ascenso social debido pues a ese crecimiento industrial. Entonces anteriormente ellos recibían de pronto 3, 4 monedas más que el resto. Pero debido a esa maxificación de la industria, del proceso industrial, con justamente la revolución industrial, pues resulta que es gente que empieza a recibir millones y millones de un día para otro. Entonces, ese crecimiento acelerado lo que hace es que transforma la manera de pensar que ellos tenían, que ya pasa de una burguesía, digamos que colaborativa con la sociedad, ya se vuelven un poco más individualistas y pues más a defender su propiedad privada en general. ¿Listo? Ya como que no les afana tanto la comunidad y el bienestar social. ¿Listo? Bueno, muy bien. Diego, cuéntame por favor si ya tienes tu módulo. Sí, señora, profe. Listo, Le hablaba, Diego. La 38. entre, profe, es que no sé leer esos números romanos. Dice 15 y 16. 17 y 16. 15 y Entre los, 16. entre los siglos 15 y 16 surgió en Europa un movimiento filosófico y artístico como el que se conoce como Renacimiento. Se caracterizó por una filosofía humanista y por la valorización de la antigüedad clásica. El hombre fue el centro de las preocupaciones y expresiones, manifestándose en la pintura y la escultura y la exaltación del cuerpo humano al estilo grecolatino. Los artistas destacados fueron César Borgia, Nicolás Maquiavelo, em, Giordano Bruno y Denis Diderot, Miguel Ángel y Leonardo da Vinci. Y pues yo creo que la respuesta la sé.
Muy bien, Diego, esa es la respuesta correcta, la sí. Pues esa realmente es más como un tema de consulta, ¿no? Como de que nosotros investigáramos un poco, pero pues así no hubiéramos investigado, digamos que siempre ha sido como muy común escuchar permanentemente sobre las obras de Miguel Ángel y sobre el desarrollo científico que tuvo Leonardo da Vinci, que fue una de las personas que se desarrolló en todas las áreas, ¿no? Él supo de medicina, de química, de filosofía, de lenguas, o sea, él en todas las áreas era un erudito, ¿listo? Era más como de consulta. Muy bien, Diego. Gloria, ayúdame por favor con la 39. Listo, sí, señora. Cristóbal Colón se aventuró a atravesar el Océano Atlántico con destino a las Indias Occidentales gracias, entre otros factores, al uso de inventos recientes para la navegación que permitían a los marineros orientales con mayor exactitud. Uno de estos instrumentos fue A, el radar, B, la brújula, C, el barómetro y D, el sonar. Yo coloqué la B. La ve muy bien, la brújula. Excelente. Solamente les quiero hacer una aclaración aquí pequeña, chicos, porque si ustedes buscan como tal la historia de la brújula les va a parecer que ella existió, fue inventada por los chinos, digamos que 5 siglos más o menos antes de Cristo, ¿sí? Ellos inventaron una brújula como tal, pero entonces, ¿qué sucede? Que muy misteriosamente, o sea, no hemos podido saber de qué manera se logró. En Europa se desarrolló también otra brújula, pero lo que no tiene una conexión es que, digamos, los europeos no tenían conocimiento de la existencia de la brújula que tenían los chinos, ¿sí? Entonces, aún y sin conocerla, de todas maneras lograron desarrollarla y pues es como un tipo de brújula que se desarrolla tiempo después y pues con otros materiales, con otras, digamos, características, ¿sí? Pero entonces, si ustedes buscan, pues efectivamente van a encontrar una brújula en Oriente, perdón, que va a ser pues antigua. Entonces ustedes van a decir, no, profe, porque la brújula ya existía. No, pero entonces fue otro tipo de brújula y pues digamos que hasta el momento no se ha encontrado conexión entre la brújula europea con la brújula oriental. ¿Listo? Gracias, señora Gloria. Señora Carmenza, ayúdeme por favor con la 40. Sí, señora. Sí. El historiador Lucien Febvre afirmaba que cada época construye mentalmente sus propios universos a partir de los acontecimientos de que dispone, sean falsos o verdaderos, y que además emplea en la elaboración de su pasado los dones, ingenios, cualidades, curiosidades y en general todo lo que la distingue de las épocas pasadas. Estas afirmaciones aluden al hecho de que en un momento ciertos temas de investigación resultan atractivos mientras se desdeñan otros que habían concentrado la atención. B, la falsedad o veracidad de un acontecimiento depende exclusivamente del saber que se construye en un momento particular. C, la historia, más que trabajar sobre la verdad o falsedad de los acontecimientos, lo hace con los deseos de su época. D, en la investigación histórica se privilegia el ingenio más que la verdad de los discursos construidos. Yo marqué la C. Bueno, en la 40 la respuesta correcta es la A. ¿Listo? Entonces nos están diciendo que en un momento ciertos temas de investigación resultan más atractivos. ¿Listo? ¿Esto a qué se debe, chicos? A que realmente si el ser humano no tiene interés en X tema, pues no lo va a desarrollar, ¿sí? Miren que, por ejemplo, en esa época en donde se tuvo mucho interés en la astronomía, pues fue bastante lo que se pudo avanzar en ello, ¿sí? Hoy en día resulta que no cualquiera puede estudiar astronomía, se necesitan unos aparatos, se necesitan como también el tiempo, ¿cierto? Entonces, digamos que
hay un periodo de tiempo en la época, en la historia de la humanidad, donde se estudia con mayor énfasis, por ejemplo, el tema de la astronomía, ¿sí? Astronomía, no astrología, listo, que no se vayan a confundir. Pero entonces, démonos cuenta que dependiendo del momento histórico en el que nosotros estemos, pues nosotros tenemos un interés en algo y lo vamos a desarrollar. Eso le ha pasado a la historia de los seres humanos mucho tiempo, ¿sí? Estuvimos interesados, por ejemplo, en desarrollar medios de transporte. Entonces, ahí mire todos los medios de transporte que aparecieron. Luego, en otro periodo de tiempo, estuvimos interesados en este momento, por ejemplo, que se están desarrollando teorías y elementos de energías limpias, ¿cierto? Entonces, miren que nos han salido cualquier cantidad de energías limpias para poder empezar a desarrollarlas. Entonces, depende del interés y de la necesidad que nosotros tengamos, pues vamos a irlas desarrollando poco a poco, ¿sí? Si el ser humano no tiene interés en algo, como sociedad, no lo vamos a desarrollar porque no es ese interés el que tenemos en ese momento, ¿sí? Bueno, Julián, perdón, Diego, pero no Diego Julián, sino el otro Diego. Ayúdame por favor a leer la siguiente pregunta, la 41. Creo que Diego no está en clase. ¿Estás ahí? Buenos días, profe. Hola, Diego. Listo. 41. El antropólogo Gordon Childe considera que son necesarias ciertas condiciones para el desarrollo de una civilización: especialización de trabajo, distribución y concentración desigual, del excedente, organización estatal basada en la residencia, aumento del comercio a la larga distancia, edificación de edificios monumentales, estilo artístico uniforme, escritura, matemáticas y ciencia. De la afirmación anterior se concluye que una civilización es A, la concentración de la riqueza en manos de la élite privilegiada; B, la existencia de sabios que dominen el conocimiento científico; C, la conjugación de desarrollos económicos, políticos y culturales; el surgimiento de una clase especializada de comerciantes. ¿Cuál marcaste? La B. Bueno, en esa pregunta la respuesta correcta es la C. ¿Listo? La C. Miren que, por ejemplo, lo que nos están preguntando es, ¿qué es una civilización? ¿Qué es una civilización? Dependiendo del texto que nos dicen ahí. La primera dice que es la concentración de riqueza. Pues yo miro mi país y yo digo, ¿será que mi país es una civilización solamente por lo que tiene de riqueza? Pues no, digamos, si ese fuera el caso de Colombia, pues no podría ser, porque inclusive nuestro país carece de mucha riqueza en cuanto a la parte de la moneda, ¿sí? Porque la tenemos, digamos, en flora y en fauna, pero no la estamos explotando, ¿sí? Digamos, la B que dice que la existencia de sabios que dominen el conocimiento, ¿no? Eso tampoco es una civilización. Digamos que sí hace parte de una civilización, pero no es una civilización. La civilización, ¿qué viene a ser? Pues es todo junto. Miren que nos están hablando de desarrollos económicos, políticos y culturales. Entonces, todo lo cultural, que si se toma changua, que si se come bandeja paisa, que si se tiene el festival de negros y blancos, que si se tiene esa parte cultural. A eso súmenle que si somos demócratas o que si tenemos una dictadura o que si somos, etcétera. Esa parte política. Y la parte económica, que si somos ricos, que si no lo somos, que si tenemos desarrollo tecnológico, toda esa parte económica también está ahí. Entonces, cuando yo sumo todas las partes de la sociedad, a eso es a lo que yo llamo una civilización. Si yo cojo solamente un pedacito, pues no es una civilización. ¿Listo? Estoy hablando de otras características. Bien. Jenny Chacón, ayúdame con la 42, por favor. Buenos días, profe. Buenos días. Una de las siguientes acciones corresponde con el estado del conocimiento científico de Colombia a finales del siglo XIX, momento en el cual se consideraba que la ciencia permitía la construcción de patria A,
conocer las epidemias que cobraron numerosas muertes. B, aumentar las exportaciones del café. C, divulgar los descubrimientos científicos en áreas rurales. D, estudiar los recursos naturales del país como fuentes de exportación. ¿Cuál marcaste? La D. Bueno, la respuesta correcta es la C. ¿Listo? Perdón, la B de Bogotá. Miren que lo que nos están preguntando es cuál se consideraba, dice, una de las siguientes acciones corresponde con el estado del conocimiento científico en Colombia, ¿listo? Recuerden que nosotros aquí pues realizamos algo que se llamó la expedición botánica, en donde nosotros pudimos conocer cuál era esa vegetación que pertenecía a nuestro país. Desarrollamos muchísimo, conocimos muchísimo, pero de alguna manera nos dimos cuenta que gran parte del sector de un sector de nuestro país era productor de café y pues el café de nuestro país tiene ciertas particularidades porque el clima permite que sea un café de muy buena calidad. Digamos que ustedes me pueden decir, profe, en países europeos también se siembra café. O, por ejemplo, en otros países de Latinoamérica también se siembra café. Miren el ejemplo de Brasil. Brasil es un país que hoy en día tiene el café como producto base de su economía, ¿sí? Pero si ustedes me preguntan cuál es el mejor café que uno logra conseguir, pues está científicamente comprobado que uno de los mejores cafés es el colombiano, debido a las condiciones climáticas en donde nuestro café se da, ¿sí? Entonces es un café que no hay que forzarlo para que crezca, es un café que tiene buenos nutrientes, que se cuida de la manera adecuada y pues genera una buena cosecha, ¿sí? ¿Qué pasa? Que eso se conoce a finales del siglo XIX, o sea, como a principios de a mitad, ¿no? Pero ya teniendo ese conocimiento, pues nosotros hacemos el desarrollo económico, perdón, y entonces se aumentan las exportaciones de café en la medida de que nosotros tenemos el conocimiento de que es uno de nuestros mejores productos. Sin embargo, ¿qué sucede, chicos? Pues que lastimosamente el tema de los tratados de libre comercio nos obliga a aceptar café de otros países. Por eso ustedes se pueden dar cuenta, ustedes van al de uno, al Justo y Bueno, vayan al supermercado que quieran y todo el café que nosotros consumimos no es café colombiano, ¿sí? Eso es café por allá de Austria, café, quién sabe qué cantidad de café es el que estamos consumiendo, pero no es café colombiano. Y la verdad es que el café colombiano sí es pues más escaso y de lo mismo escaso pues también es un poco más costoso, entonces la gente opta por el café del extranjero. ¿Listo? Bueno, Valentina Bolívar, ayúdame con la 43, por favor. Valentina. Bueno, Valentina no está en clase. Tania, ayúdame con la 43, por favor. Durante el siglo XIX. Durante el siglo XIX, diversos esfuerzos por crear industrias en Colombia resultaron en su mayor parte fallidos. El grueso de la población continuó viviendo en las zonas rurales, la economía era poco dinámica y estaba concentrada en la agricultura para el consumo interno y la exportación de productos como la quina, el tabaco y posteriormente el café. Una de las principales razones para el reducido crecimiento industrial del país durante ese periodo fue A. La excesiva reglamentación tributaria impuesta por el Estado. B. La preferencia del capital norteamericano por invertir en la creación de empresas agrícolas. C. La falta de adecuadas vías de comunicación que permitieran el comercio entre las regiones. D. Las altas demandas salariales por parte de los trabajadores. ¿Cuál marcaste, Tania? La C. La C, muy bien. La C es la respuesta correcta. Bueno, digamos que podríamos decir que la B, por ejemplo,
tiene unas características también, ¿no? Porque miren que dicen que la preferencia del capital norteamericano por invertir en la creación de empresas agrícolas. Entonces, digamos que esa viene siendo real, viene siendo cierta, porque miren que muchos de nosotros preferimos productos extranjeros, no solamente norteamericanos, sino extranjeros. Piensen ustedes, por ejemplo, en la música que ustedes consumen. ¿Ustedes consumen música local o consumen música extranjera? ¿Sí? Piensen, por ejemplo, en las novelas o en la televisión. ¿Ustedes consumen, les gustan los programas nacionales o les gustan más los internacionales? ¿Sí? Piensen, por ejemplo, en la comida de la que ustedes se alimentan. ¿Es comida nacional o es comida extranjera? ¿Sí? Y así sucesivamente yo podría seguir, por ejemplo, la ropa, ¿sí? ¿Ustedes usan ropa nacional o prefieren, pues digamos que podemos decir yo la uso, pero ¿será que a la hora de elegir yo prefiero una marca extranjera o prefiero una marca nacional? ¿Sí? Entonces miren que como nosotros preferimos apoyar las industrias extranjeras, no compramos lo propio y pues ahí se genera una afectación a nuestra economía. Sin embargo, pues aunque sí es una de las causas, no es la más fuerte. La causa más fuerte es la C, pues porque carecemos de vías de comunicación entre los departamentos. Imagínense, chicos, que hoy en día es muchísimo más fácil llegar desde Bogotá, llegar a Miami, que imagínense que es en otro país, al otro extremo del continente, ¿sí? Es mucho más fácil que yo coja un avión y llegue a Miami que, por ejemplo, coja cualquier otro medio de transporte para llegar al Chocó desde Bogotá, ¿sí? O, por ejemplo, para poder llegar a Buenaventura, aquí las trochas, las carreteras, ustedes a cada rato escuchan que hay derrumbes, que hay no sé qué, que se atravesó, que se accidentó, porque tenemos unas muy malas vías de comunicación. No tenemos buenos medios de transporte en nuestro país y eso dificulta, porque puede que la gente, no sé, de X departamento del Guaviare, por ejemplo, tienen tremenda cosecha, tienen el mejor producto. Bueno, ¿y cómo lo van a transportar? No, resulta que no pueden, no tienen vías para sacarlo del departamento, ¿sí? Entonces se quedan con su producto, no lo venden, se les daña inclusive en la mayoría de los casos, porque no tenemos una buena manera de llevarlo a los puntos comerciales, ¿sí? Miren, por ejemplo, como un lugar como Pasto, que es un lugar de tanto valor para nuestro país, y Pasto tiene más comunicación con Ecuador que realmente con Bogotá. Y eso que Bogotá es su capital. Y no, ellos todo el intercambio lo tienen es con Ecuador. La gente del Pasto viaja más a Ecuador que lo que viajan a Bogotá. ¿Ven? Entonces, muy malas vías de comunicación. Bueno, chicos, muy bien, nos quedamos en esa pregunta. Ahí seguimos. Miren, ten en cuenta que poco a poco pues vamos como analizándolas. Pero entonces, pues sí, recomendarles mucho, chicos, que para la próxima clase, ya saben que de hoy en 8 días no tenemos clase. ¿Listo? Entonces me van a hacer el favor y pues vamos a reponer como esa clase que no tenemos. Y ustedes en casita deben estar, para de hoy en 15 días, deben estar por favor en la pregunta número 130. ¿Listo? Les voy a dejar 30 preguntitas para que las respondan en esta semanita. Tienen 15 días y pues se ponen al día. ¿Listo? Por el momento les deseo un excelente fin de semana, chicos. Pásenla muy bien. Gracias por asistir. Muchas gracias, profe. Dios les bendiga. Feliz fin de semana.